Te levantas por la mañana, apoyas el pie y notas como si algo se clavara en el talón. Después te empiezas a mover, caminas lentamente y con este calentamiento disminuye el dolor, mejora, pero al final del día, con todo el movimiento, todo el ajetreo, caminando, empieza a doler cada vez más y notas estos pinchazos en los talones. Esto es típico de la fascitis plantar. Ahora bien, ¿todos los dolores en el talón son fascitis plantares? Pues no, hay que descartar otras posibles causas, como por ejemplo que haya una fractura por estrés, una lesión en el talón de Aquiles, un nervio que esté irritado por la zona o que haya algún tipo de lesión en la almohadilla de la planta del pie. ¿Es esto para preocuparse? Pues tranquilos, porque esta es una de las causas más frecuentes de dolor en el talón en personas de 40, 60 años, y aquí el objetivo es reconocer el patrón, ver si encaja con esta posible causa. Por eso, en este vídeo lo que voy a hacer es explicarte qué es esto, cómo se puede calmar con una serie de ejercicios en casa, qué errores se pueden cometer que haga que empeore, cuánto tiempo puede durar este dolor o esta molestia y también cuándo conviene consultar al médico. ¿Qué es la fascia plantar y dónde duele? Pues la fascia plantar es una banda resistente que va desde el talón, que en términos técnicos se llama calcáneo, hasta los dedos de los pies. Y lo que hace es sostener el arco plantar, evita que colapse por el peso del cuerpo. ¿Dónde duele? Pues suele doler en la parte inferior del talón, un poco hacia el interior, y a veces se extiende hacia el arco plantar. Variará con las personas y se extenderá en mayor o menor medida. ¿Por qué se llama fascitis? Se llama fascitis porque hay una inflamación de esta banda de fibras. El problema es que no solo hay inflamación, porque con el paso del tiempo hay también una degeneración. Eso quiere decir que las fibras que forman esta banda se desorganizan, es decir, es como si se deshilacharan y entonces pierden fuerza para sostener el peso del cuerpo. Incluso con el paso del tiempo se pueden fibrosar, como si aumentaran de grosor. Esto explica por qué cuando tomas antiinflamatorios al principio puede ser útil, pero normalmente el efecto que tienen es poco conforme va pasando el tiempo. ¿Cuál es el síntoma estrella? Podríamos definirlo como tres partes. Primero, que es el dolor inicial en reposo. En segundo lugar, el calentamiento, en el que hay una disminución de dolor. Y en tercer lugar, el rebote, que empieza el dolor otra vez. Es decir, te levantas por la mañana después del reposo y al apoyar el pie tienes dolor, o cuando llevas tiempo sentado, pues te levantas y tienes el dolor al hacer fuerza sobre el pie, o incluso después de un largo viaje en que también vas en posición sentada, cuando te levantas, al hacer fuerza sobre el pie, te duele. Después, conforme te vas moviendo, este dolor disminuye y puede llegar a casi desaparecer, pero conforme avanza el día, estando de pie, caminando, moviéndote, empieza el dolor otra vez, que las personas muchas veces lo describen como pinchazos. Estas serían las tres fases típicas. ¿Es siempre este dolor un problema de fascitis plantar? Pues hay que ir con cuidado, porque ya he dicho antes que no siempre. Si el dolor empieza después de haberte dado un golpe, un traumatismo, pues podría ser una fractura. Entonces hay que ir con cuidado, hay que consultar. Si te duele en la parte posterior del talón, pues esto podría ser un problema del talón de Aquiles. O, por ejemplo, si notas hormigueos o una sensación de entumecimiento, pues esto podría ser una lesión nerviosa que no tiene que ver. O, por ejemplo, si se te ha hinchado el pie, pues esto podría ser otra causa. Es decir, hay que tener en cuenta todas estas posibles causas diferentes si se dan estas características. ¿Por qué un pie que es aparentemente normal empieza con una fascitis plantar o un dolor de este tipo? No hay una explicación mágica que lo explique, pero puede haber varios factores. Lo que sí que hay una explicación general, y es que la carga a la que sometes temporalmente el pie sea superior a la que puedas soportar. Esto es como si tuvieras una cuerda que habitualmente la utilizas con un determinado peso y de repente le pusieras mucho más peso de lo normal, o empezaras a estirarla miles de veces. ¿Qué pasa? Pues que al final esta cuerda empieza a deshilacharse, empieza a ceder y a haber problemas. Pues en el pie sería algo igual.
En realidad, en el caso de la fascitis plantar, no se sabe si la causa realmente es por un exceso de tensión repetida o es por la presión de la fascia contra el hueso o una combinación de ambas, pero la explicación general es esta, por un aumento de sobrecarga, una sobrecarga sobre la fascia mayor a lo normal. Hay unos detonantes que son más evidentes y otros que son más silenciosos. Los más evidentes son, por ejemplo, que empieces a correr y no estás habituado, o que empieces a andar mucho más de lo normal. Por ejemplo, normalmente andas media hora diaria y al día siguiente empiezas a andar pues 3 horas diarias. Pues esto sería una sobrecarga en el pie. Puede ser que empieces a hacer deporte después de un tiempo de inactividad. Era un deporte que antes hacía, jugar al tenis, al pádel, lo que sea, y que al empezar otra vez después de varios meses empiezas con el problema. O también puede ser un problema laboral, es decir, que en el trabajo te empiecen a exigir que estés de pie mucho más tiempo de lo normal y esto acaba repercutiendo en el pie. Después puede haber causas silenciosas, por ejemplo, que empieces a caminar por un terreno que es mucho más duro de lo habitual, por el motivo que sea, por la trayectoria que tengas que utilizar para ir al trabajo o para los trayectos que haces habitualmente, estés caminando ahora en un terreno que es mucho más firme, mucho más duro. O puede ser porque hayas hecho un cambio de calzado que te está perjudicando. También puede ser porque hayas tenido un aumento de peso de cierta importancia y esto puede repercutir. Y también hay otro factor que puede ser una falta de flexibilidad o un exceso de rigidez en el tobillo. En este caso lo que puede pasar es que esto repercuta, el peso del cuerpo o de lo que estás haciendo o del peso que lleves encima, repercute más sobre el pie por esta falta de flexibilidad. ¿La forma del pie influye? A veces se pregunta si el tener un pie plano o tener un pie con mucho más arco de lo normal, si esto influye o si es importante. La evidencia científica lo que nos dice es que esto no está nada de claro y que parece que no influye tanto, a no ser que se unan otros factores. Aquí tranquilidad, esto no quiere decir que te pasa por culpa tuya, sino que lo que ha pasado es que ha habido un cambio en la presión que soporta el pie, por el motivo que sea, y el pie no ha tenido el tiempo suficiente para adaptarse. ¿Qué suele ayudar de verdad para la fascitis plantar? ¿Cuál es el tratamiento, lo que se puede hacer en casa? Pues no hay cremas milagrosas, pero tampoco hace falta hacer 10 ejercicios diferentes para esto. El éxito se basa primero en entender el problema, que esto ya lo hemos explicado, y después en un enfoque en 3 pasos. Primero, ajustar temporalmente la carga. En segundo lugar, hacer un estiramiento específico para la fascia. Y en tercer lugar, se pueden hacer ejercicios de fuerza, pero son opcionales. Son un buen complemento si el pie los tolera, pero no son imprescindibles para todo el mundo. En primer lugar, el ajustar la carga. ¿Debo hacer reposo absoluto y dejar de caminar? Esta es una pregunta frecuente y la respuesta es que rotundamente no. El reposo prolongado lo que hace es atrofiar y reducir la capacidad del pie. Es decir, esto no hay que hacerlo, pero seguir haciendo exactamente lo mismo y aguantando el dolor, pues tampoco sirve, o sea, tampoco es eso. La solución, el punto medio. Hay que reducir temporalmente lo que claramente vemos que empeora la situación. Por ejemplo, si caminas 10 kilómetros, pues recorta la distancia. Si corres, pues cambia algunos días por bicicleta o por natación, reduce también la distancia. Y si trabajas de pie, pues haz pequeñas pausas, cambia de postura o no te quedes clavado en una superficie dura. En fin, soluciones de este tipo, en parte en sentido común. Y el objetivo, ¿cuál es? Pues encontrar la dosis de movimiento que tu pie sí tolera sin empeorar por la tarde o el día siguiente. Entonces, la pregunta frecuente es: ¿cuánto dolor es aceptable cuando nos movemos? Pues durante la actividad que estás haciendo, permitida una molestia leve, pero nunca tengas un dolor intenso, entonces vas de parar. Y la prueba de fuego, ¿cuál será? Pues a la mañana siguiente el pie debería estar no peor de lo habitual, sino igual, un poco mejor. Y si está peor es que te has pasado y lo que toca es reducir la intensidad o la frecuencia de lo que estabas haciendo. Pero recuerda que bajar el ritmo no significa dejar de moverse. Es un poco sentido común. Y recuerda que esto es una regla práctica que está derivada del manejo general que se hace de tendinopatías y de sobrecargas. Esto no es una fórmula matemática exacta, ¿eh? Hay que irlo adaptando.
¿Cuál es el ejercicio más importante? Pues es el que tiene más evidencia científica, que es el paso 2 de estiramiento de la fascia plantar. Aquí es importante hacerlo antes de dar los primeros pasos por la mañana. ¿Y cómo se hace correctamente? Pues has de sentarte, cruzas la pierna afectada sobre la otra y sujetas los dedos por la base y tiras suavemente hacia ti. Es decir, que los dedos estén extendidos hacia arriba. Con la otra mano tocas la planta del pie afectado y para ver que la banda esté tensa, has de tener una sensación de tensión evidente, pero nunca un dolor intenso. Entonces, ¿cuál es la dosis recomendada del ejercicio? La pauta. Pues mantén el estiramiento unos 10 segundos y haz 10 repeticiones. Repite esto 3 veces al día. Y recuerda que siempre has de hacerlo en la cama antes de pisar el suelo la primera vez, ¿de acuerdo? Y constancia, hacerlo a diario durante al menos 8 semanas antes de juzgar si esto te está funcionando o no, porque excepto que empeore mucho el dolor. Otra pregunta es si sirve hacer ejercicios de estiramiento de la pantorrilla. Y sí que es útil, pero como complemento. El anterior es el principal. ¿Cómo se hace? Pues apoyando las manos en la pared y la pierna afectada hacia atrás con el talón pegado en el suelo. Entonces, con la rodilla de la pierna afectada que has puesto hacia atrás, la mantienes estirada y así trabajas el gemelo. Y si lo haces con esa rodilla ligeramente flexionada, estás trabajando el sóleo, que está más cerca del talón de Aquiles. ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo? Pues para trabajar el gemelo y los sóleos en estiramiento, mantienes el estiramiento 20-30 segundos y lo haces 3 veces en esa posición. Y se practicaría 1 o 2 veces al día. Es una pauta práctica, pero no es una dosis óptima de ejercicio demostrada. Aquí lo importante es la jerarquía, que el estiramiento de la fascia es el rey y estirar solo la pantorrilla, por lo que se ha visto en la investigación, da peores resultados. O sea, el fundamental estiramiento de la fascia. El tercer paso es el fortalecimiento. ¿Es obligatorio hacer ejercicios de fuerza, en este caso de fascitis plantar? Pues no, pero es un complemento razonable. También hay que decir que la evidencia científica es menos sólida. En el estudio más grande que han hecho hasta la fecha sobre el tema, añadir fuerza no demostró que fuera mejor que lo básico, que es educación, ajustar cargas y la talonera. Entonces, el mensaje es que si no puedes o no quieres fortalecer, pues para este problema concreto, pues tranquilo, no es que estés haciendo mal el tratamiento. Ahora bien, si quieres hacer estos ejercicios, ¿por dónde empiezas? Pues empieza por la elevación de los talones, es esto. Sujétate en algo que esté estable, una mesa, una silla, una pared, porque aquí el equilibrio no es el objetivo, no es un ejercicio de equilibrio, y se elevan los talones lentamente y luego se bajan de forma controlada. ¿Cómo puedes ir avanzando en dificultad? Pues empiezas con los 2 pies a la vez y si es fácil y no te duele más al día siguiente, puedes aumentar las repeticiones con los 2 pies poco a poco y después puedes hacerlo con un solo pie del lado afecto, con una sola pierna, pero siempre agarrado, pero de forma muy progresiva. ¿Quién ha de tener cuidado con los ejercicios estos de fuerza? Excepciones, personas con diabetes o con enfermedades reumáticas. Es mejor que en estos casos sea un profesional, un fisioterapeuta, pues que supervise estos ejercicios, porque en realidad los estudios principales que han hecho sobre esto excluían este tipo de perfil. ¿Sirven de algo los complementos para esto de la fascitis plantar? Me refiero a hielo, botellas, masajes y similares. Sí que pueden servir, pero con matices. Sirven para aliviar temporalmente, pero el error es creer que esto te va a curar por sí solo la fascitis. No. En cuanto a las plantillas, pues pueden aportar confort y si te ayudan, pues úsalas, pero hay un aviso, y es que las que están hechas a medida no han demostrado ser superiores a las que están prefabricadas. Es decir, que no hace falta gastarse una fortuna. Y no lo uses como único tratamiento. Es para acompañar y no sustituir al estiramiento y al ajuste de la carga que hemos explicado antes. Entonces, ¿qué calzado debo usar? Pues zapatos que sean estables, cómodos, que tengan una buena amortiguación. Y también hay que evitar caminar descalzos sobre suelo duro y sobre todo si tienes diabetes o neuropatía, porque tienes riesgo de heridas que no te des cuenta y que se pueda complicar. Después una advertencia sobre los antiinflamatorios. Las pastillas antiinflamatorias no son inocuos, pueden elevar la tensión, afectar al riñón, al estómago, pueden tener interacciones y además hay falta de evidencia, o sea, no han demostrado un gran beneficio para esta lesión en concreto. Entonces, el consejo es no tomarlos por tu cuenta durante semanas sin consultar. Ya hemos dicho que la fascitis
significa inflamación, pero que en realidad es una fasciopatía y que al final hay una degeneración de las fibras y no es solo una inflamación. Por eso el efecto de los antiinflamatorios como el ibuprofeno, naproxeno y similares es un efecto parcial. ¿Cuáles son los 6 errores que retrasan la curación de la fascitis plantar? Pues primero, forzar más de la cuenta, es decir, confiarte porque el pie ha calentado y ya no duele y entonces pasarte. En segundo lugar, el extremo opuesto, es hacer reposo absoluto durante semanas y entonces al final empeoras, atrofias el pie. En tercer lugar, empezar muy fuerte, empezar a hacer ejercicios con la pierna del pie afectado, de gemelos, con una sola pierna, haciendo elevaciones, cuando apenas puedes caminar. Lo que harás es empeorar. En cuarto lugar, la cultura del dolor. El creer que si duele mucho es que eso está funcionando. Pues no, lo que está es empeorando. En quinto lugar, el no tener foco, el depender solo de hielo, de cremas, de plantillas o de pastillas. No, hay que hacer el tratamiento completo. En sexto lugar, la impaciencia, el esperar que esto en pocos días se solucione. Y esto no se soluciona muchas veces de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuánto tarda en mejorar? ¿Hay algún tipo de cura rápida? Pues depende de la situación de cada persona, no hay plazos exactos. Esto puede llevar algunas semanas, puede llevar meses, incluso pueden mantenerse molestias al cabo de un año. En pacientes muy graves pueden tardar casi 2 años en estar a cero de síntomas, según algunos estudios. O seguir con alguna molestia, pero eso no significa que no has mejorado. Entonces, ¿cómo mido mi progreso? Pues más allá de que desaparezca totalmente el dolor o la molestia, los primeros pasos que empiezas a dar, pues empiezan a dolerte menos, notas que la molestia calienta y desaparece más rápido al moverte, puedes caminar más tiempo, el pie reacciona menos por la tarde, vas notando poco a poco mejoría, ya no cojeas ni alteras tu forma de pisar. En estas pequeñas cosas lo vas notando. ¿Y qué pasa si recaigo? Pues esto pasa con cierta frecuencia porque sueles mejorar, te animas y haces de más y entonces vuelve el dolor. Entonces, tranquilidad. Esto no significa que el tratamiento no esté funcionando o que haya fracasado, simplemente que ha sido demasiado rápido. Es decir, hay que tener paciencia y tomarse su tiempo. ¿Qué problemas se pueden confundir con una fascitis plantar? Es decir, ¿cuándo puede ser este dolor en la planta de los pies otra cosa? Pues el dolor detrás del talón podría deberse a un problema del tendón de Aquiles, o sea que habrá que valorarlo. Un dolor profundo después de haber aumentado mucho la actividad de caminar, estar de pie y que empeora al apoyar el pie y no sigue el patrón típico este que hemos dicho de los primeros pasos que mejora y tal, pues esto puede obligar a descartar que haya una fractura por estrés. El dolor quemante, el tener hormigueos, el perder la sensibilidad, pues esto nos puede hacer pensar en que hay una irritación nerviosa o que hay una neuropatía. Habrá que valorarlo. Si duele, por ejemplo, en el centro del talón, como si pisaras una piedra ahí en el centro, pues aquí puede estar implicada la almohadilla de grasa que amortigua el calcáneo. Pues habrá que valorarlo. También hay fibromas plantares, lesiones traumáticas que te has dado un golpe fuerte, dolores que proceden de otras zonas. Todo esto habrá que valorarlo también. Y también hay una situación particular que merece una atención especial. ¿Cuál es? Pues si te duelen los dos talones a la vez, sobre todo si también tienes rigidez matutina en la espalda, o tienes dolor en otras articulaciones, o además tienes una psoriasis o una enfermedad inflamatoria intestinal, pues aquí lo que habrá que valorar es si tienes una enfermedad reumática. En algunos casos, pues el dolor en los talones puede ser una de las primeras pistas de una enfermedad reumática, o como por ejemplo la espondilitis anquilosantes. ¿Y qué pasa con los espolones? Pues los espolones son muy frecuentes en los talones, en los calcáneos, sobre todo con la edad, y muchas personas los tienen, los descubres, pero no tienen ningún dolor. Es decir, que la presencia del espolón en una radiografía no te confirma que sea una fascitis, ni tampoco predice cómo va a evolucionar el problema, ni normalmente no es necesario eliminar el espolón. ¿Cuándo consultar en el caso de un dolor de talón? Es decir, ¿cuándo dejar de hacer cuidados en casa y pedir una cita médica? Si tienes un dolor que es invalidante y que limita tu trabajo o tu vida normal, consulta.
Si ya llevas 6 semanas haciendo todo bien, esto que hemos dicho de ajustar la carga y de hacer estiramientos, y no mejoras, también hay que consultar. O si eres un paciente de riesgo, es decir, si tienes diabetes, neuropatía, problemas de mala circulación o incluso una posible enfermedad inflamatoria o reumática, hay que consultar. Después hay señales de alarma, lo que llaman banderas rojas, el semáforo rojo. Si el dolor ha empezado tras un golpe o caída, podría haber una fractura, hay que consultar urgente. Imposibilidad total de apoyar el pie, pues hay que verlo rápido. O un hinchazón, calor, enrojecimiento, fiebre, también. Un dolor constante de noche o una pérdida de sensibilidad. Esto está claro que hay que consultar rápido. Esto no significa necesariamente que haya algo grave, no quiere decir esto, pero sí que es importante comprobar el diagnóstico antes de seguir haciendo ejercicios por tu cuenta. ¿Y qué pasa si el autocuidado de la fascitis plantar no nos funciona? Pues, ¿qué otros tratamientos tenemos? Pues aquí no se ha acabado todo. Lo primero que tenemos que hacer es confirmar que realmente es una fascitis plantar, confirmar el diagnóstico, que sea correcto y adaptar el tratamiento, pero en este caso con ayuda profesional. Por ejemplo, un fisioterapeuta puede revisar los ejercicios que haces y utilizar un vendaje para aliviar a corto plazo el dolor de los primeros pasos del tratamiento, y también a veces se prueban con férulas nocturnas. En fin, no ayuda igual a todo el mundo, pero pueden empezar por ahí. Si el dolor persiste durante varios meses, también están las ondas de choque, que es una opción complementaria que es de las que tienen más respaldo científico. ¿Y qué pasa con las infiltraciones? Me refiero a infiltraciones con corticoides. Pues pueden aliviar el dolor temporalmente, pero hay que tener en cuenta que no solucionan el problema de fondo. Además, repetirlas puede aumentar el riesgo de que se debilite o se rompa la fascia, también puede dañar la almohadilla de grasa que hay en el talón. Por eso, esto de las infiltraciones con corticoides hay que valorarlo con prudencia. En algunos centros también se ofrecen tratamientos como esto que llaman plasma rico en plaquetas, pero los resultados son inciertos, hay que valorarlo. Y la cirugía también existe y se reserva para una pequeña minoría de personas que tienen dolor intenso y que es muy incapacitante y que no han respondido bien a los tratamientos previos que he estado comentando, que lo han estado haciendo durante mucho tiempo, tratamientos conservadores o más agresivos, pero no ha funcionado, y entonces este sería el último paso. No es algo automático y hay que valorarlo y tiene sus riesgos, pero es una opción que existe. ¿Qué hago cuando ya me encuentro bien de la fascitis plantar? Es decir, para prevenir que repita. Pues aquí sentido común, no hay garantías al 100%, pero hay unas ideas útiles. Primero, la progresión. No aumentes la distancia y el ritmo de golpe, de cómo caminas, corres. Prudencia. Segundo lugar, mantenimiento. Sigue estirando durante un tiempo y haciendo ejercicios de fortalecimiento si te iba bien. Tercero, el material. Me refiero a vigila el desgaste de tus zapatillas y que el calzado sea adecuado. Después el trabajo. Si estás de pie, pues ves alternando posturas y aprovecha los descansos, cuidarte en este sentido. Después el peso corporal. Si tienes exceso de peso o mucho exceso de peso, pues bajarlo, pues bajará la exigencia, la carga mecánica del pie. Esto ayuda, pero por favor sin culpabilizarte. Y luego una acción rápida. Pues si no empiezas a notar otra vez pinchazos matutinos, actúa rápido, haz los ejercicios, los estiramientos, porque si previenes al principio es mucho más fácil recuperarse. 3 mitos rápidos. Primero, ¿hay alimentos prohibidos para la fascitis plantar? Pues no hay ninguna dieta que cure la fascitis plantar, ni hay que eliminar ningún alimento en particular, lo único, un estilo de vida saludable como en general. En segundo lugar, ¿está conectada la fascitis plantar o la fascia plantar con algún órgano interno? Pues no. Es un tema músculo-esquelético puro y no hay que limpiar ningún órgano ni nada por el estilo. Nada. En tercer lugar, ¿hay algún remedio natural rápido para la fascitis plantar? Pues no. El alivio pasajero sí que existe, eso sí, pero la cura real es ajustar la carga y estirar correctamente, lo que hemos explicado. ¿De acuerdo? Entonces, las 3 ideas que hay que tener claras son las siguientes. Primero, que no todo dolor de talón es una fascitis plantar.
Segundo, que no necesitas rutinas infinitas. Has de entender tu pie, ajustar tu carga y estirar la fascia. ¿Puedes fortalecer la musculatura de los gemelos y sóleos? Sí, pero sería un extra, es opcional. Y si algo no encaja, lo que tienes que hacer es consultar al médico. Para eso está. El objetivo aquí no es aguantar el dolor. El objetivo es recuperar la vida y volver a caminar con seguridad. ¿De acuerdo? Y por cierto, si el problema que tienes es de pies cansados o hinchados a final del día, que están doloridos cuando acabas tu jornada, pues en este vídeo que te dejo por aquí te explico las causas y las soluciones. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.